1. Lutero. Lutero nació en Eisleben, Alemania, en 1483. En 1505 recibe el grado de maestro. Poco después entró de religioso en los eremitas de San Agustín. Se ordenó sacerdote en 1507 y en 1508 era profesor de la Universidad de Wittenberg. Lutero introduce en la Iglesia las falsas ideas humanistas. Piensa Lutero que la concupiscencia es algo pecaminoso y se amarga pensando en su eterna condenación. A estos pensamientos Lutero opone otra idea suya que consiste en afirmar que la salvación eterna del hombre se alcanza sin mérito alguno personal. Por consiguiente, las obras del hombre no sirven para nada. El hombre se salva solo por la fe en Cristo. Lutero negó la autoridad del Papa, la libertad humana, los sacramentos y enseñó la libre interpretación de las Sagradas Escrituras y fomentó los sentimientos nacionalistas en los príncipes alemanes para enfrentarlos contra el Papa. 2. Excomunión de Lutero. El Papa León X publicó una indulgencia con el fin de reunir recursos económicos para la gran Basílica de San Pedro de Roma. Lutero se enfrentó al Papa colocando en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg una lista de 95 tesis que negaban el valor de las indulgencias y la jurisdicción pontificia. El arzobispo de Maguncia comunicó a Roma la rebelión de Lutero, y el Papa envió a Alemania al cardenal Cayetano, que intentó la reconciliación con Lutero, pero éste se negó. Las universidades de Colonia y Lovaina se pronunciaron contra Lutero. Desde entonces Lutero se rebeló contra todos. El 15 de junio de 1520 el sumo pontífice publicó la bula Exsurge Domine, en la que condenaba 41 tesis de Lutero, a quien amenaza con la excomunión si no se arrepiente antes de pasados 60 días. Lutero contestó al Papa escribiendo un libelo contra la bula del Anticristo. Como Lutero seguía aferrado a sus falsas doctrinas, el Papa lo excomulgó el 3 de enero de 1520. 3. El protestantismo en Suiza. Las ideas protestantes nacidas en Alemania fueron penetrando en otras naciones. La primera fue Suiza. La herejía brota en Zúrich, impulsada por el sacerdote Heldrich Zwinglio. En 1522, Zwinglio predica en contra del celibato, el sacerdocio ministerial, la misa, el purgatorio, la tradición, la autoridad del Papa, el culto a la Santísima Virgen. En 1524 se casó. Varios cantones suizos se mantuvieron fieles a la Iglesia católica. El año 1526 se organizó un coloquio entre los seguidores de Zwinglio y los católicos. El público asistente se inclinó hacia la doctrina católica. Zwinglio murió el 11 de octubre de 1531. Su sucesor, Bullinger, orientó a los discípulos de su maestro hacia el calvinismo en 1566. 4. El protestantismo en Francia. Las doctrinas luteranas penetran en Francia a través de las obras de Lutero el año 1520. Juan Calvino, que estudia Derecho y Teología para ordenarse sacerdote, se pasa inesperadamente a la falsa reforma protestante. Se separa de la Iglesia y se instala en Ginebra, Suiza, de 1531 a 1535. Su doctrina se basa en la oración, la predicación y la cena. Pronto se propagó el calvinismo por Francia con el nombre de hugonotes. Los reyes de Francia favorecen al calvinismo a partir de 1555. El rey Francisco II reconoció oficialmente la nueva doctrina. A partir de entonces, los hugonotes inician una guerra a muerte con el fin de conquistar el poder de Francia.
Más tarde iniciaron un periodo de terror, derribando monasterios y destrozando imágenes y maltratando a los monjes y sacerdotes. 5. El protestantismo en Inglaterra. El rey Enrique VIII de Inglaterra era muy católico. Por eso se enfrentó al protestantismo escribiendo un libro defendiendo los sacramentos el año 1521. Por eso el Papa León X le concedió el título de defensor de la fe. El rey se enamoró de una dama de la corte, Ana Bolena, y entonces pidió al Papa que disolviera su legítimo matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. El Papa Clemente VII se lo negó, pues el matrimonio es indisoluble. Enrique VIII montó en cólera y se casó con Ana Bolena. En 1531, el rey se hizo proclamar cabeza de la Iglesia en Inglaterra y ordenó la persecución contra todos los que no se sometieran. Muchos murieron mártires, entre ellos el canciller Tomás Moro y el obispo Juan Fisher. Mandó clausurar 950 monasterios. Ante esta actitud de Enrique VIII, el nuevo Papa Pablo III lo excomulgó en 1538. El rey no fue propiamente hereje, sino cismático, pues no negó ningún dogma de la Iglesia católica. La herejía penetró en Inglaterra en tiempo del sucesor de Enrique VIII, Eduardo IV, cuyo ministro Cranmer favoreció e implantó el calvinismo. Lutero se rebeló contra el Papa y para que otros muchos le siguieran, fomentó entre los príncipes el deseo de poder y de riquezas y en el pueblo llano la relajación moral. Las consecuencias fueron trágicas para la Iglesia. Hoy más que nunca debemos rezar mucho para que todos los protestantes vuelvan a la única Iglesia de Cristo. En conclusión, 1. ¿Qué enseñaba Lutero? Lutero enseñaba que el hombre se salva solo por la fe en Cristo y la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. Fomentó los sentimientos nacionalistas entre los príncipes alemanes para enfrentarlos al Papa y negó la autoridad del Papa, la libertad humana y los sacramentos. 2. ¿Cómo sucedió la excomunión del Papa a Lutero? Ante la rebelión de Lutero, el Papa León X envió a Alemania al cardenal Cayetano para intentar la reconciliación. Lutero no quiso reconciliarse. Entonces el Papa concedió a Lutero 60 días para reflexionar. Lutero contestó tratando al Papa de anticristo, y León X lo excomulgó el día 3 de enero de 1521. 3. ¿Quién introdujo el protestantismo en Suiza? El protestantismo lo introdujo en Suiza el sacerdote Zwinglio, quien en 1522 empieza a predicar contra el celibato, el sacerdocio, el purgatorio, la tradición, el culto a la Santísima Virgen y la autoridad del Papa. 4. ¿Quién introdujo el protestantismo en Francia? El protestantismo lo introdujo en Francia Juan Calvino, que estudiaba para sacerdote, y al leer las obras de Lutero se pasó al protestantismo. Pasados unos años, iniciaron un periodo de terror, derribando monasterios, destrozando imágenes y maltratando a los sacerdotes y monjes. 5. ¿Quién introdujo el protestantismo en Inglaterra? Enrique VIII, rey de Inglaterra, se hizo proclamar cabeza de la Iglesia en Inglaterra, porque el Papa se negó a concederle el divorcio de su legítima esposa, Catalina de Aragón. Pero el protestantismo entró en Inglaterra con su sucesor, Eduardo IV. Cranmer implantó el calvinismo en Inglaterra.